Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Gracias por encontrarse una vez más aquí en el Museo de la Mujer. Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Gracias por acompañarnos. Agradezco mucho a la directora de este museo, a la doctora Patricia Galeana, que me ha permitido estar desde hace más de 4 años dando estos talleres, primeros auxilios jurídicos ante el Ministerio Público. El tema de hoy, que es la segunda sesión y la última, que espero que para fines de año podamos tener otra sesión de este tema. Hablamos de, y la petición que estamos haciendo es la pena máxima para el feminicidio. Dar a entender un poco el por qué estamos pidiendo esta pena a nivel nacional. Una de las características que estamos exponiendo es el valor totalmente y la dignificación de las mujeres en todo el país. No puede valer una mujer más en un espacio que en otro lugar. Hoy queremos que todas las mujeres en este país tengan el mismo derecho. Hoy queremos que todas las mujeres tengamos la misma justicia. Hoy queremos que todas las mujeres en este país no tengamos miedo. Hoy queremos que en este país las mujeres vivamos sin violencia. Por tal motivo, el día de hoy estamos dando este tema. Hoy tenemos dos casos emblemáticos, dos casos necesitados de justicia, dos casos en donde el mismo sistema ha revictimizado a las víctimas, como los dos anteriores que tuvimos en la sesión pasada. Y también vamos a hacer una petición a toda la comunidad para localizar a dos feminicidas o a todas las feminicidas que andan en la calle, que saben ustedes que asesinaron a mujeres, que saben ustedes que una persona así jamás va a volver a cambiar. Uno de los pensamientos que yo tengo es que una persona que daña va a volver a dañar. Y a lo mejor hoy que es Día de la Psicóloga podemos pensar que la misma psicología puede ayudar al presunto responsable a poder cambiar o al mismo agresor. No lo sé, no me consta. ¿Por qué? Porque la misma reinserción en este país no existe. El artículo 18 constitucional, que bien dice que la obligación del Estado es darle reinserción a estos sujetos, debe de estar conformado por 5 elementos y una de las primeras son los derechos humanos. Esos derechos humanos no van más allá de la víctima, pero el sistema sí lo hace. Cuidan más a un agresor feminicida, un agresor sexual, un agresor que ha dañado a las mujeres, a las niñas, niños en este país, que a las mismas víctimas que están sufriendo y que se están adoleciendo de este hecho. En México existen un sinfín y un porcentaje que lo vamos a platicar al ratito eh, de, de víctimas y de estos daños colaterales que está dejando. Bien lo platicaba la sesión pasada la señora Lorena Gutiérrez lo que le pasó a su hijo. Hoy vamos a trabajar un poquito con este tema de la pena máxima para el feminicidio. Traje un poco de material. Hoy vamos a platicar con la familia de Andrea, asesinada en Nezahualcóyotl, que actualmente se está llevando un juicio. Bueno, ya hay una apelación de este feminicida. Su madre se encuentra hoy aquí para que nos platique. Y también vamos a tener en comentarios ahí en el chat, va a estar la familia de la doctora del Politécnico asesinada también en el Estado de México, que su feminicida está prófugo. Recordemos que la semana pasada hablábamos del caso Areli, pero también el caso de Alba, que el mismo Alvin Mendoza nos vino a comentar lo que estaba viviendo su madre actualmente, un atentado por pedir justicia, por señalar a sus feminicidas de su hija, fue totalmente lesionada, afortunadamente sobrevivió del atentado de feminicidio, su feminicida sí está en la cárcel ahorita, y estamos llevando un proceso, ella con una lesión que de por vida la va a llevar, pero en esta parte necesitamos que tanto las fiscalías eh, de feminicidio como estas encargadas que son coordinación de género, pues ayuden totalmente a las víctimas y a CONAVIN también para que exhortamos, para que CONAVIN tenga a sus
totalmente el cuidado para que las víctimas estemos o estén a salvo, ¿no? Los daños colaterales nos los han enseñado y nos han dicho, ¿no? Ahí tenemos el caso de Daniel. Pero no queremos más víctimas. Este daño colateral también de este buscador que fue asesinado, de todas las madres buscadoras que han sido asesinadas. Todo este es el daño colateral que ha dejado estos actos hacia las mujeres. Vamos a entender rapidísimo para poder darle la palabra a las víctimas que nos acompañan el día de hoy. Me voy a levantar, como todos los años lo he hecho. Ok, bueno, vamos a trabajar un poquito para diferenciar un poquito lo que es el homicidio con el feminicidio. Nada más déjenme compartir mi video de ahorita. Bueno, ahorita que salga, aquí está. Ok, no tenemos buena señal. Tenemos elementos de homicidios y feminicidios. Un sujeto activo, ¿quién es el sujeto activo? Recordemos que este taller no es para abogadas, por tal motivo me voy a referir un poquito más, con más precisión en cada uno de los cuadros, para que las mujeres que están viviendo desgraciadamente este tema reconozcan un poco más el tecnicismo de lo que nosotros como abogadas tenemos y puedan tener también un poquito de conocimiento. Sé que a lo mejor no es necesario, a lo mejor no, pero a lo mejor en algún momento podrían entender lo que se está hablando y lo que se está acordando y que ustedes mismas puedan también dar su opinión. Un activo es el sujeto que realiza la acción. Un pasivo es el sujeto que recibe la acción. Por tal motivo, este es el agresor feminicida y por tal motivo ella es la víctima. En un homicidio, cualquier persona puede ser asesinada en este país, sí. Cualquiera, sea niño, niña, mujer, adolescente, anciana, anciano, migrante, lesbiana, homosexual, cualquier persona puede ser asesinada en este país, sí. Cuando hablamos del feminicidio, cualquier persona activo puede asesinar a una mujer, sí. Cuando hablamos de feminicidio, el pasivo sí o sí es una mujer. No podemos pensar que en otro género o en otro sexo, porque exactamente lo que estamos refiriendo es el daño de la pérdida de la vida por el hecho de ser mujer. El bien jurídico tutelado, que es el que cuida exactamente el Estado, es la vida. La vida es la que se pierde en estos dos delitos, tanto feminicidio como homicidio, es quien pierde la vida. Recordemos que hay bienes jurídicos de la familia, hay bienes jurídicos del patrimonio, hay bienes jurídicos del libre desarrollo de la sexualidad, de la libertad, y aquí en este es la vida, ¿sale? Entonces, es la que se pierde. Y desgraciadamente aquí, con los otros que les acabo de comentar, esto ya no regresa. Entonces, ¿cómo reparas esto? Dice la legislación que cuando hablas de la reparación del daño, debe de estar, se debe de dar o se debe de regresar el bien jurídico como se encontraba. Aquí, ¿cómo lo regresamos? Por eso hay una precisión y por eso estamos pidiendo la pena de muerte, la pena máxima, perdón. Ya hasta mi subconsciente me está engañando, me está diciendo, di esto, sí, lo sé, lo siento. Pero la pena máxima, hablamos de 70 años, hablamos de pena vitalicia, eso es exactamente lo que merece este tipo de delitos. Razones que se acredita de la acreditación para un homicidio o un homicidio calificado. Un homicidio es la muerte de la víctima por lesión mortal realizada por el sujeto activo. Un homicidio calificado es calificado cuando se comete por premeditación, ventaja, alevosía o traición. ¿Ok? Podemos encontrar esta forma de asesinar a las personas migrantes, a estas personas con menos posibilidad, o como lo marca la ONU, ¿no? Que son sectores vulnerables, que son los niños, niñas, discapacitados, ancianas, mujeres, bueno, ancianos, mujeres, con preferencia sexual diferente, con pobreza, que son los sectores más vulnerables. Ok. Cuando hablamos del feminicidio, las razones para su acreditación es con signos de violencia sexual, que una mujer haya sido asesinado, que le haya perdido la vida y que tenga signos de violencia sexual es un feminicidio. Una mujer que le haya quitado la vida, que tenga lesiones previas a la muerte,
es un feminicidio. Una mujer que perdió la vida, antecedentes de violentos de sujeto activo, es feminicidio. Aquí, Ángela, aquí es donde nosotros nos paramos en tu apelación, ¿no? O sea, claro que es un feminicidio y claro que está comprobado. Un asesinato de una mujer comunicada y que después le quiten la vida es un feminicidio. Una mujer que le quitaron la vida y que hayan exhibido su cuerpo en lugar público es un feminicidio. Y que una mujer en estado de indefensión, como un estado etílico, de alcoholismo, que la hayan drogado, que haya sido una niña, que la diferencia de simetría de fuerza sea diferente, es un feminicidio. Aquí no estamos hablando de la alevosía, de la ventaja y de la traición, lo estamos señalando aquí. El estado de indefensión que puede tener una víctima siendo mujer en un país en donde las mujeres hemos sido utilizadas como objeto o señaladas como objeto para el sexo masculino y que nos han hecho creer que somos pertenencia de esos sujetos, ¿no? Por creencias, por una costumbre de que somos y pertenecemos a un sujeto, en la mayoría varón, y que tenemos que tener condiciones para poder acreditar una relación de acorde a lo que quiera el sujeto varón, perdón, y que se vuelve nuestro sujeto activo. ¿Qué agravantes? Por supuesto que aquí no necesitamos que se agrave, bueno, cuando hay un embarazo, cuando hay una niña, podemos encontrar algún agravante. Aquí dice la relación de parentesco puede aumentar aún más la penalidad. El homicidio simple tiene de 12 a 24 años de prisión. El homicidio agravante tiene de 30 a 60 años. Cuando hablamos de feminicidio, tiene de 40 a 70 años en el área federal a nivel nacional y el Estado de México tiene la pena vitalicia. Ok. Entonces, causas de justificación para un homicidio calificado, existen estas 4, para decir que hubo una legítima defensa, un estado de necesidad, un ejercicio de su derecho y un cumplimiento de deber. ¿Por qué aquí en el feminicidio no tenemos ningún cuestionamiento de me defendí de la mujer y por eso la asesiné? De hecho, el caso, uno de los casos que estoy llevando, sí dijo eso el imputado en su momento de su declaración ante el juez. Con el juez de control dijo: su señoría, yo estaba acostado y ella fue a la cocina, agarra un cuchillo y me quiere acuchillar. Y es cuando yo le quito la vida. Él quería esto, quería pensar o darle algunos antecedentes a su señoría de que él se había defendido. Y su señoría le contestó: no voy a permitir que pienses o que atentes hacia mi inteligencia. El criminalista y el médico forense nos dijo que encontró 9 apuñaladas en el cuerpo. Si te defendiste, ¿por qué le pusiste 9 apuñaladas? Y una en la espalda, ¿no? Entonces, por eso no hay una justificación. Por tal motivo no podría haber dicho este sujeto: ay, perdón, es que como lo dijo otro sujeto, ¿no? Feminicida, me tropecé y se enterró el cuchillo ella, ¿no? Y después ya no supe qué hacer y pues tuve que desaparecerla. No hay justificación para un feminicidio, no podemos decir, como yo no lo quería hacer, pues pasó esto. No se puede, entonces por tal motivo no hay formas totales de poder darle alguna salida alterna sin sanción a los presuntos feminicidios. Los feminicidios tienen un alto de agresividad. Para poder contener una sanción, los jueces recuerden que deben de ver la gravedad, nosotros lo ponemos con una agresividad, que es un signo y una característica de esta época que se está viviendo hacia las muertes o asesinatos de las mujeres. Las mujeres son objetos de múltiples formas de discriminación que violan los principios de la igualdad, derechos y respetos de la dignidad humana. Y esto lo comenta el Comité de la Eliminación de Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW, que identifica que las manifestaciones de la discriminación cuyo principal de la desigualdad de género. De esta parte es donde yo quiero pedir, o estoy haciendo esta petición al Poder Legislativo, legislativo en particular, para que en su momento se pueda tipificar diferente ya el feminicidio con una pena máxima
por el daño que se lleva hacia la víctima, pero no nada más a la víctima, sino a los familiares que también están recibiendo este evento. Bien. Constituye una forma de discriminación que impide gravemente que la mujer goce de sus derechos y libertades en pie de igualdad al hombre. Una mujer que es trabajadora, que impulsa, que busca sus caminos, que hace un proyecto de vida, que trata de ayudar a la gente, pero que es cuestionada. ¿Por qué? Porque no estudia, porque no hace los mandatos que el mismo Estado le está adquiriendo, es una mujer que está siendo discriminada. Tenemos que cumplir ciertos mandatos para no ser señaladas. Eso es el estereotipo que piensa el sistema o el Estado que tenemos que cumplir. ¿Y qué pasa si una mujer hace algo diferente? Somos totalmente cuestionadas. Y algo más. Estos sujetos deciden quitarles la vida porque no hacen exactamente lo que les corresponde hacer según el mandato del Estado, ¿no? Por eso nos asesinan. Esta definición incluye hechos violentos dirigidos en contra de las mujeres por su pertenencia a su sexo, por razones de género y por las afectaciones en forma desproporcionada. ¿Qué es el feminicidio? Es la muerte violenta de las mujeres por razones de género, y el Código Federal lo tipifica de esta forma, el 325, y se comete el delito de feminicidio quien prive a una mujer, como lo vimos en la tabla anterior, por solamente ser mujer. Se considera que existen razones de género. ¿Cómo podemos ver que hay razones de género o saber que es un feminicidio? Abrazo mucho a mi amiga Sandra Soto, que ahorita sé que nos está mirando. Agradezco mucho tu activismo, Sandra, pero también te agradezco mucho tu lucha y que tu familia esté en salud y de su feminicidio de su hermanita. Esta es la tipificación de un feminicidio en el ámbito federal. No porque lo puse en escalones es más severo el de arriba que el de abajo, simplemente era forma de separar estas fracciones. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo, llámese solamente visibles o corporales. ¿Es un agravante o no es un agravante? Es una característica que tiene el feminicidio. No fue abusada sexualmente, pero su cuerpo está desnudo. Esto es un signo de violencia sexual. No fue abusada sexualmente, pero sus órganos o su parte de arriba está exhibida. Este es un acto de signo sexual. A la víctima ya ha sido infligida lesiones, mutilaciones infamantes, degradantes o previas o posteriores a la privación de la vida, actos de necrofilia. Todas las lesiones, llámense graves o no graves. Hay lesiones que la misma criminalística forense nos habla sobre lesiones de defensa. Las lesiones infamantes, degradantes, son lesiones que determina, ¿no? Que no eran necesarias, pero que se vivió en el cuerpo de la mujer para someterla, el sometimiento, ¿no? Son estas. Existen antecedentes de datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, sujeto activo en contra de la víctima. Y cuando hablo de la familia, puede ser el primo, el papá, el tío, el cuñado, que es el que estamos ahorita buscando, que ese también es un acto de característica de feminicidio. Y que la víctima y el activo hayan tenido una relación sentimental, el novio, el exnovio, el amigo, afectivo o de confianza, ¿ok? El vecino, esas son las personas que pueden asesinar a las mujeres. En la mayoría de los casos que yo llevo es el exnovio que es el que asesina a la chica porque dice que era de su pertenencia, y el novio actual que tiene un tiempo que asesina. La víctima ya ha sido incomunicada en cualquier tiempo de su previa privación de la vida, no es localizable la víctima, no saben en dónde se encuentra, como el caso de Leslie actualmente, que fue encontrada en Guerrero. Esa incomunicación que se tenía con la familia, ya se encuentra el cuerpo incomunicado y exhibido, porque lo encontraron en un lugar público. Entonces, las características las podemos poner todas en un caso, o puede irse con uno solo. Yo con lo que les pido a las familias es la exigencia de que todas sean, no nada más con una se queda el feminicida. Puedes poner, puede haber, ¿no? Este signo de violencia
y el cuerpo exhibido, pero también había lesiones, ¿no? Entonces puede ser la fracción primera, segunda y séptima, para que haya elementos probatorios, primero, del signo de violencia, elementos probatorios de las lesiones y elementos probatorios de que estuvo exhibida en un lugar público o hayan dejado su cuerpo en un lugar público. Recuerden que todas las características que tenemos aquí, hay un protocolo de feminicidio especial para que se pueda probar cada una de ellas para que los agentes del Ministerio Público no dejen de investigar, no dejen de investigar y no lo hagan de una práctica tan común, ¿no? Lo que hemos visto que en el Estado de México solamente con ciertas pruebas te vas y calificas como imputado. Necesitamos todas las pruebas necesarias, que la coordinación de periciales de todas las entidades federativas den a esos peritos insumos para que puedan también tener como elementos para poder trabajar. Lo decía la mamá Lorena Gutiérrez, la mamá de Fátima y de Daniel, que cuando detienen a estos presuntos responsables no tenían elementos para poderles investigar o revisar su cuerpo, a ver si tenían algunos indicios, y por eso los dejan en libertad. Entonces, solicitamos que en esas periciales tengan todos los insumos cuando hay un feminicidio. En este mismo tenor se encuentra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el caso de Mariana Lima, que para mí es de suma importancia. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñó y que lo que deben de aprender los juzgadores a nivel nacional son estas 4 características. Identificar las conductas que causaron la muerte de una mujer, ¿no? Que es lo de tu hija. Verificar la presencia y ausencia de motivos de razones de género que originaron o explican la muerte violenta de las mujeres. Verifica la presencia y ausencia de motivos de razones de género. Recordemos las razones de género, ¿cuáles eran? Estas son las características de razones de género. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia? Verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género. ¿Cuál de esas 7 características pueden ser incluidas cuando encuentras a una mujer asesinada con actos de violencia? Preservar las evidencias específicas, resguardarlas y hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. ¿Cómo podemos comprobar aquí? Con los familiares. ¿Cómo podemos comprobar aquí? Con el modus operandi de este sujeto. Los familiares son muy específicos en decirnos cuál era la relación que tenía de pareja sentimental, ejemplo, o de pareja de amistad que tenía la víctima con el presunto responsable. Entonces, los testigos sí son viables en esta parte para poder comprobar las relaciones que tenían de violencia, la víctima. Conocer estas herramientas para investigación y actuación de los feminicidios es un gran paso para la procuración de justicia. Me estoy yendo un poquitito rápido para que podamos tener esta intervención de la mamá de Andrea, porque es muy importante para mí. Alegatos sobre la superficie de protección de tipos de penales neutros y el uso de agravantes por no discriminación. ¿Qué pasa con el feminicidio? En América Latina se ubican estos 3 tipos de controversia constitucionales. ¿Por qué? Porque no existe totalmente la tipificación en la Constitución mexicana. Y a veces esa ausencia es la que nos permite darle más protección al imputado que a la víctima. Y entonces lo que nosotros pedimos es eso, que exista suficiente protección a los tipos penales, que el uso de agravantes por discriminación, como crímenes de odio, que es lo que voy a trabajar el día de hoy, y la justificación de una nueva figura penal, que es el feminicidio con un alto penalidad, que es lo que estamos pidiendo. Cuando yo hablo de por crímenes de odio, si bien es claro, a veces pensamos que los crímenes de odio es por una religión, como nos enseñaron por la Segunda Guerra Mundial, por lo que está pasando ahorita en el Medio Oriente. Pero un crimen por odio no nada más necesariamente es hacia esa área o hacia las personas de preferencia sexual diferente, que matan por ser homosexuales o matan a las mujeres por ser lesbianas. Un feminicidio es un crimen de odio por hecho de ser mujer. Y esto lo planteamos, ¿no? Se considera que los feminicidios son crímenes de odio, como en otros casos que evidencian la discriminación por razones de raza, religión, orientación sexual, que es lo que habíamos platicado,
es decir, hay muchos asesinatos, hay más asesinatos de mujeres de grupos vulnerables. Cuando hablamos de grupos vulnerables, lo comenté hace ratito, que es la ONU, que es quien determina quiénes son los grupos vulnerables, pues son los migrantes, los niños, niñas, adolescentes y las mujeres, así como más, ¿no? Pero son las que más asesinan en ese círculo de sectores vulnerables. Entonces, el problema es que debe probarse ciertas características, tanto la relación como el móvil, para que digamos que sí había un odio. ¿Por qué pensamos que estas características de que tiene el feminicidio, ¿por qué no se puede revisar los que son crímenes de odio? ¿Por qué les cuesta tanto a los funcionarios acreditar que hay un odio para hacerle este tipo de características al cuerpo o a la vida de la víctima mujer? En esta parte hay víctimas que hayan infligido lesiones mutilantes. En esta, ¿no? En particular, ¿cómo hay tanta necesidad de poder violentar el cuerpo de las mujeres? Hablábamos del caso de los 43 y decía un maestro universitario, ingeniero, por cierto, en una universidad pública del Estado de México, el cual me hizo un comentario muy terrible donde me dice, ¿cómo es posible que usted saque a mis ingenieros a hacer una actividad para esos rateros de camiones? ¿No? Y entonces yo le dije, híjole, entonces todos los rateros deberían de ser desaparecidos, quemados y asesinados. Ese es el pensamiento que usted tiene de unos jóvenes que a lo mejor se llevaron y querían venirse a la Ciudad de México con pocas posibilidades de llegar y que lo primero que hicieron fue agarrar un camión. Entonces él se quedó callado, ¿no? Porque nadie tiene que decidir cómo quitarle la vida a las demás personas. Entonces yo entiendo que esta característica que tiene el feminicidio como una manera de quitarle la dignidad a las víctimas, o como este en particular, que la gente mire que es asesinada. Lo que nosotros decimos es que tan es así que como no no han bajado los índices de feminicidio en este país, tipificarlo de la pena máxima es necesario para, primero, la reducción del delito, que haya un ejemplar. Dice el concepto del derecho, que el derecho nace para regular la conducta de una sociedad. Y cuando se hace la regularización o cuando no se cumple este concepto, ¿qué se tiene que hacer para el derecho? Cuidarlos más a los agresores, como lo que está pasando ahorita, pues no le está funcionando. Entonces, por tal motivo, nosotros queremos que se haga ya una visible cambio, una perspectiva diferente, para que nosotras tengamos una validez más en estos casos y podamos encontrar una mejor resolución. Y por último, les pongo que el feminicidio como tipo penal protege la vida como un bien jurídico, que es la vida como tal. No olvidemos que la conciliación del delito es solamente una punta del iceberg. ¿Por qué? Porque antes del asesinato de las mujeres o previo a los asesinatos de razones de género, había violencia o un daño hacia la salud, hacia la integridad, hacia la libertad sexual. Condiciones sexuales que tenían que cumplir, condiciones y mandatos que tenía que cumplir para la vestimenta, para satisfacer a su agresor y todo el daño colateral que existe. Ahorita se está difundiendo en la revista La Crítica, que me gustaría que la vieran, una, eh, un artículo que está, para mí es muy necesario que todas tengamos este conocimiento. Eh, esta revista o eh, ¿qué puedo decirles? Es que no tengo señal aquí. Este análisis que hace Patricia Karina Vergara Sánchez sobre la salud de las mujeres en la búsqueda de la justicia, que lo escribe desde 2020, este artículo, creo que es necesario que lo tengamos claro. ¿Qué estamos viviendo las mujeres en este país cuando somos violentadas? ¿Qué estamos viviendo cuando buscamos justicia por nuestras hijas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas, nuestras compañeras? ¿Qué está sucediendo cuando en este país lo único que se pelea, ¿no? Son quién tuvo la culpa y quién no, pero tampoco se recuerda que hay un asesinato día tras día en este país. Son 10 mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.
Más de 25 mujeres desaparecidas en este país y desgraciadamente no se hace nada en este país. Recordemos que los derechos humanos tienen la característica de ser interdependientes, así lo dice el artículo primero constitucional. ¿Y qué significa? Si se vulnera uno, afecta a los demás lo mismo que puede garantizar. Pongo la liga de la revista donde saqué esta información para que podamos tener como claro. Voy a solicitar que ingrese, que me permitan darle la palabra a la mamá de Andrea, la señora Ángela, que estamos llevando un proceso. Ángela, si quieres pasar para acá. Sí, adelante. Le vamos a dar la palabra a Ángela. Le voy a hacer algunas preguntas a Ángela. Ángela está viviendo pues un acto de revictimización terrible por la Fiscalía del Estado de México. Ángela, te voy a dar el micrófono. Platícanos qué está sucediendo ahorita en el caso de tu hija. Vamos a empezar de lo actual al día del feminicidio. Ok, bueno, lo actual es que otra vez se dio la misma sentencia vitalicia, pero igual, bueno, cuando se dio la sentencia, otra vez tiene derecho el feminicida a apelar y ya metió esa apelación. Y pues estoy muy nerviosa porque en sí en su apelación otra vez quieren revocar la sentencia. O sea, no sé cuántas posibilidades tenga él para hacer esto. Cuántas veces yo tenga que estar viviendo este dolor que pues al final no termina eh, y pues sigue aquí latente. Ok, bueno, en esta parte me gustaría que platicaras un poquito, primero, quién es Andrea? ¿Quién es Andrea? Y segundo es, eh, este, qué pena le dieron, qué sanción le dieron a este sujeto, sin mencionarlo, ¿no? Y qué es lo que le pides tú a la fiscalía, ¿sí? Todo eso. Andrea Cañeda Salgado, mi hija la mayor, era una mujer con ilusiones, con anhelos, con sueños. Ella quería ser veterinaria. En sí, ese año de su fallecimiento, el 28 de marzo del 2021, en junio ella iba a empezar la carrera de veterinaria, pero pues fue truncada. Todos estos sueños fueron truncados por su pareja, Christopher Bryan N., que en realidad no sé por qué no se puede mencionar el nombre, o sea, ajá. No, o sea, no, no entiendo a veces la ley por qué protege tanto al feminicida. Pero en fin, mi hija era una niña que tenía pues una vida por delante y principalmente su sueño era ser veterinaria porque ella amaba a los animales. En sí, ella rescató a varios gatos y los daba en adopción y en una ocasión hasta un perro. Eh, Ella no tenía el dinero pues para ayudar a estos animalitos. Por esa razón yo la motivé para que estudiara veterinaria, porque ella hasta dejaba de comer por darle comida a los perros de la calle, a los gatos, y pues ella era una niña muy sonriente, le encantaba patinar, le encantaba leer, le encantaba dibujar, y sobre todo ella amaba mucho a sus hermanos. Tiene 4 hermanos más que pues desafortunadamente todos pues ahorita estamos mal por esta situación que estamos viviendo y pues por este ciclo que no se puede cerrar. Y pues no podemos entender por qué todo esto, por qué la ley permite que nos suceda todo esto, a pesar de que existan varias pruebas, ¿no? Al final, pues yo he llegado a la conclusión de que todo al final es dinero, ¿no? Y desafortunadamente dinero que yo no tengo, pero pues el feminicida sí. Y pues lastimosamente así son las leyes aquí en México, o sea, el que tiene dinero es el que tiene el poder. Pero pues yo no pararé de seguir luchando para que se le haga justicia a mi hija. No sé hasta dónde tenga que llegar, pero no pararé hasta que
así muera en el intento. No voy a parar hasta que este sujeto, Christopher Bryan, pague por el daño provocado a mi hija, porque no nada más fue un homicidio, fue un feminicidio y tiene todas las agravantes que mencionó la licenciada, o sea, todas esas agravantes. No sé, qué más quiera la ley o qué más ellos quieran, probar, ¿no? Porque aquí no estamos inventando, inclusive hay videos donde él entra con mi hija y él sale solo, deprisa. Eh, por el momento, bueno, es todo esto y pedirle sobre todo al Poder Judicial, pues que, y a la Fiscalía, porque al final, pues la Fiscalía es la que es la encargada de mandar a los MPs y ellos son los encargados de formar esa carpeta. Y si en alguna ocasión, pues dicen ellos que se le violenta los derechos al feminicida, pero pues esa no es culpa mía tampoco. Así como a él le violentan sus derechos, a mí también. Y esa no es cuestión mía, o sea, ya es cuestión de la fiscalía que no sabe hacer bien su trabajo este, o no capacita pues a sus ministerios públicos ni a sus asesores jurídicos. Y aquí pues, y yo quisiera también eh, promover una ley para que, así como le está pidiendo la licenciada, que, o sea, no nada más la sentencia vitalicia o 70 años de cárcel, sino que si hay suficientes pruebas, ¿por qué permitir que estos hombres tengan acceso a, pues, a una apelación o a un amparo? O sea, eso siento que está de más. O sea, que se dicte la sentencia y punto, que ya no tengan oportunidades de seguir, pues teniendo oportunidades una y otra vez de lo mismo. O sea, y al final quien sale más dañado es uno como víctima, ¿no? Como familiar. Y pues igual los familiares colaterales bueno, que tienen que vivir y tenemos que estar viviendo, estamos muertos en vida en sí, porque pues al final cuando le quitan la vida a una de nuestras hijas o a un hijo, amiga, no sé, lo género que sea, o familiar o no familiar, simplemente por el hecho de ser mujer, al final pues no nada más ella está muerta, también nosotros estamos muertos en vida. Ok, bueno, eh, gracias, Ángela. Y algo muy cierto que dices, ¿no? Hay evidencia probatoria contundente que nos permite revisar que este sujeto, Christopher N., le quita la vida a tu hija. Hay evidencia probable y tan necesaria, ¿no? Como para que todavía ellos les estén dando un tiempo más, ¿no? Y una angustia a la familia, hay una angustia total. La fiscalía, me acuerdo algo que te dijo la fiscal de feminicidio sobre considere que él está durmiendo en, En una cama de cemento que está en un cuartito donde no nada más está él, hay varios, como 15 personas. O sea, cree que eso a mí me consuela. Yo he dormido en el suelo también, yo he pasado hambre también. O sea, todo lo que él está viviendo yo también lo he vivido y no precisamente por haber delinquido, ¿no? Es pues porque a veces nos toca, no sé, la vida, que pasemos por esas situaciones. Y eso no es un consuelo para mí porque aunque dice la fiscal que él está ahí en una cama de cemento, ¿no? Pues mi hija también está en un lugar y, o sea, su féretro está en un lugar frío también, con cemento, pero aquí la diferencia es que ella no respira y él sí. Esa es la única diferencia. Y también de que si su mamá se siente triste, sola o vacía, va y lo abraza. En cambio yo, aunque me sienta, bueno, como me sienta, o sea, cual sea mi sentir, mi hija no está y pues no respira y no la voy a ver ya nunca más.
cierto. Eso, de esto se trata esta sesión o este taller, que miremos exactamente qué es el feminicidio, qué daño tenemos y qué presentamos. Hay entrevistas, hay movimientos, hay muchas mamás reuniéndose, buscando, gritando, les decía la sesión pasada, cortándose el cabello. eh, bueno, la playera que trae ahorita Ángela, las mamás se lo ponen, los jueces le dicen, quítense la playera, como si fueran ellos los agresores, con las agresoras. eh, Hay una discriminación, ¿no? Contundente con todo lo que es este movimiento de madres ausentes de justicia, de familias, y que es necesario, ¿no? Que miremos diferente ya. Me acuerdo, y decías una pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué cuidan más? Cuando se crea este nuevo sistema, déjate platico rapidísimo a ti y a todas las compañeras, cuando se crea este sistema en el 2008, dijeron, se han vulnerado tanto los derechos de los imputados que hay que cuidarlos, pero nunca jamás dijeron qué pasa con las víctimas, ¿no? Ellos miraron a los imputados. Se sobrepasó ese pensamiento tan humanitario que tenían estos grandes pensadores juristas que ahorita están llenándose los bolsillos de dinero y se dan cuenta que hasta ellos mismos están inversos en una violencia, ¿no? Y que estos sujetos no van a parar, ¿por qué? Porque les dieron todas las armas para poder volver a delinquir. Un juicio abreviado, una solución alterna, un perdón, unos amparos. Cada 8 años, bueno, después de 8 años puedes pedir un amparo. Bueno, les dieron sin fines de beneficios y ellos y los agresores dijeron, pues de aquí somos, ¿no? El Estado sin ley, el Estado que no nos va a frenar nunca. Y las mujeres, las personas indefensas en este país, ahí vimos los camiones de migrantes que fueron secuestrados, ahí vimos a un activista asesinado, ahí vimos a mujeres que están buscando a su familia asesinadas, ahí vimos y vimos y vemos y vemos todos los días, pero estos juristas se llenaron de dinero, estos juristas siguen diciendo, chin, yo creo que sí me equivoqué, pero todavía no se hace nada. Y creo que en este momento, este momento es importante para lo que comentas, ¿no? Si bien es claro, no es un pensamiento punitivo que decir, que ya no les den ningún beneficio, pero que si de verdad el que señala tiene toda la obligación de comprobarlo, que esas pruebas que están presentando sean tan contundentes para que ya no violenten más a la familia. La familia, y lo hemos dicho muchas veces, la familia no va por dinero, porque dice un juez, pero es que les van a dar su reparación del daño. No, la familia quiere a su hija, ella quiere a su hija, ella no quiere el dinero tan limitante que les dio el Estado. Ellos no quieren, ¿no? Ella quieren a su hija, quieren crecer, quieren cuidar a sus mismos gatos, de Andrea me decía su mamá, la ausencia, ¿no? Que tiene, que el mismo gatito dice, ¿y qué pasó con Andrea? ¿No? Entonces, no es sentimentalismo, es una realidad y que esa realidad que pusieron esos juristas pensadores de los cuidadores y de imputados, esos juristas que ahorita, ¿no? Hasta el tope y llenan las salas porque piensan que son los mejores, esos juristas se llenaron los bolsillos y como dices, ellos sí tienen dinero. Me decía ahorita una abogada, ¿pero qué? ¿El vato tiene dinero? No, o sea, ellos consiguen, dan hasta su casa, sus escrituras, con tal de que no lleguen a la cárcel, pero si son responsables, que se queden ahí, que creo que ese es el concepto del derecho, ¿no? Creo que el concepto del derecho no es justificar una conducta, y eso se lo dije al juez, no se justifica, ¿no? El concepto del derecho es regular la conducta y no dándole oportunidades obscenas a un feminicida. Y entonces, pues bueno, Ángela, no sé si quieras comentar algo más. Una petición al Poder Judicial, a la Fiscalía de Feminicidios. El micrófono está abierto para ti. Pues solamente que bueno, al final, yo quisiera más bien a los derechos humanos, porque que vean que aquí también yo, como madre de Andrea Cañeda Salgado, o sea, también tengo derechos. No porque mi hija esté muerta, ella ya no tiene derechos. O sea, esos derechos que ella tenía, el feminicida no los dio y no entiendo por qué. Eh, los derechos humanos no ven eso. O sea, ¿por qué él no vio que mi hija tenía simplemente el derecho a vivir? Y ahora resulta que él tiene más derechos que mi hija. Mi hija, yo creo que como ya no existe, pues han de decir que ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero
y los derechos que yo tengo, que sigo teniendo, o sea, yo y mi familia, y que vean que al final, pues aquí quien no hizo bien su trabajo fue la Fiscalía de Feminicidios y pues el Poder Judicial, porque pues yo no soy la que está ahí investigando y haciendo todo el proceso, ¿no? Armando la carpeta de investigación. Si aquí algo hubo un fallo, es de ellos, no mío. Y pues lo único que pido es que le sigan dando la misma sentencia que se le dio ya 2 veces, en 2 ocasiones, ya la misma sentencia, o sea, no es justo que, no sé ahora qué quieran, o sea, otra vez quieres revocar mi sentencia, o sea, y yo volver a revivir ya otra vez, o sea, por tercera vez lo mismo, ya esto no es justo. Yo ya quiero que este ciclo se cierre y pedirle al Poder Judicial, pues que omita esa apelación o ese amparo que vayan a, y hasta el Tribunal Superior Judicial de, de la Ciudad de México, que no admitan ningún amparo y pues que no, porque no es justo. Se supone que el- yo creo en la justicia y por eso sigo aquí en la lucha. Y pues es lo único que pido, justicia para mi hija Andrea. Yo sé que aunque pase lo que pase, pues a mi hija no me la va a regresar nadie, ¿no? Pero que sea una evidencia para que los feminicidas pues no sigan, o sea, fácilmente se les va a hacer una y otra vez, ay, voy a matar a fulano, a sutano y, ay, al fin que nada más doy tanto y ya. O sea, no debe de haber una sentencia firme para que ellos vean que pues no fácilmente se pueden desafanar de sus acciones y que paguen lo que hacen. Porque claramente yo siempre le he dicho a mis hijos que cada acción tiene una reacción y hay que pues afrontar todas esas situaciones. Así es que el feminicida de mi hija, Christopher Bryan, tiene que aceptar lo que hizo. O sea, aquí no estamos inventando, hay pruebas contundentes y simplemente que pague, que pague eh, pues con cárcel lo que hizo, porque yo no pido dinero ni pido nada, que pague con cárcel. Solamente eso, igual, así como mi hija no tiene vida, él tampoco tenga vida. Y aún así, él sale ganando porque él aún respira y mi hija ya no. Y solo pido eso, justicia para Andrea Cañeda Salgado. Justicia. Gracias, Ángela. Pues este es, si quieres sentarte, Ah, si quieres, sí. Aquí dejas la foto de tu hijo. sí. Bueno, gracias a ti. Pues este es uno de los casos que estamos pidiendo justicia. Se hizo una revictimización muy alta para la familia de Andrea, toda vez que en la primera sentencia eh, se hizo una apelación y de esa apelación le dan un juicio de reposición al imputado, que significa que se volvió a repetir el juicio oral eh, y del juicio oral se le vuelve a dar la sentencia vitalicia por el alto grado de violencia que vivió Andrea. Y este sujeto, con todo, otra vez, con todo el cuidado de la legislación, vuelve a meter una apelación. Eh, ya se contestó esta semana, esperemos y pedimos al Poder Judicial, a los tribunales del Estado de México, que no, que revisen, ¿no? Hasta el mismo video que se les está señalando en la contestación de la apelación. Estamos pidiendo justicia no nada más para Andrea, sino todas estas mamás que están ahorita buscando o preocupadas por ese recurso que tienen estos feminicidas. Y es que el feminicidio, compañeras, no sé si ustedes lo piensen, ahí puse un link también para las que quieran este material y quien quiera ver este YouTube, es un video que le hicieron a la mamá de Ángela el día que asesinan a tu hija fuera de Nesa Bordo. Todo el movimiento, todo el impacto que se vivió, lo quise poner ahí por respeto. A veces ya no podemos poner videos porque nos cierran la sesión y ya, ¿no? Entonces, pero ya nada más pongo los links para que los que quieran ver, tener este material, lo pidan y ahí lo puedan ver. Pero nosotros lo que pedimos es exactamente eso, ¿no? Que en esta parte, ¿no? Andrea confió en una persona, buscó la forma de poder arreglar su vida
y con el simple hecho de odio, porque es un crimen de odio de Christopher Bryan para Andrea. Es un odio por toda la hazaña, la violencia, lo que le hizo para quitarle la vida a Andrea. Creo que es importante revisarlo. Hacemos la petición en este momento y también en la Fiscalía del Estado de México. Desgraciadamente hoy no pudo acompañarnos la familia de la doctora Sandra Ivette Ochoa García, que voy a leer un poquito lo que nos escribió el papá de una de sus hijas que vive, que dice, la fiscalía, aún sin resultados, ya tiene los suficientes datos para localizar al presunto responsable. Eh, el presunto responsable ya tiene eh, una recompensa. Ya sabemos quién es, ya está totalmente localizado este sujeto y lo pongo ahorita aquí a nivel nacional por si alguien lo ve. Hay una recompensa de 300,000 pesos a este sujeto quien mata a la doctora. Eh, Más o menos se encuentra así ahorita, ¿no? Si alguien lo conoce, es de la zona oriente del Estado de México, como por Chalco, Iztapaluca, de allá es más o menos este sujeto. Si alguien lo ve, dígale a las autoridades que está ahí, hay una recompensa por, eh, por dar la localización de este sujeto. Acá abajo están los números en el Estado de México. Dice, si tienes datos, comunícate al teléfono 870 38 770. Ahorita en la página de Perspectiva Feminista Jurídica lo voy a subir para que se vea mejor. Y por favor, estamos buscando a este sujeto, quien mata a la doctora Sandra Ivette. Esto lo escribe el Instituto Politécnico Nacional, destacada politécnica con vocación docente, quien sembró su conocimiento y experiencia en varias generaciones de la unidad profesional interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional. Nos solidarizamos, en estos momentos difíciles a las familias, amigos y colegas. Descansa en paz. 9 de diciembre del 2020. El 9 de diciembre, bueno, fue el 8 de diciembre quien en el Estado de México, iba a decir la ubicación, pero no, en el Estado de México es localizado el cuerpo de la doctora, con signos, algunas características de las que vimos aquí, una de ellas la fracción primera, eh, la fracción séptima porque estaba en un lugar abierto, eh, y hasta el día de hoy la Fiscalía de Feminicidios del Estado de México ha hecho caso nulo a las investigaciones. Se hizo una carpeta de investigación de la gente del Ministerio Público en sus inicios, totalmente congruente para poder llevarlo a juicio, pero la localización, ¿a quién le corresponde la localización de estos sujetos? A la Policía de Investigación. Obscenamente no ha hecho nada. La Policía de Investigación del Estado de México es una policía totalmente baja, ¿no? De perfil para las necesidades que se tienen en el Estado de México. No estoy diciendo que no sea buena, pero, pero para los índices que está viviendo el Estado de México es totalmente obscena. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta el índice de feminicidios o de personas que no están localizadas para poder llevar juicio. Eso es lo que más se preocupa. Pues bueno, nosotros estamos pidiendo aquí, Eri González es el que nos dice, a casi ya 3 años sin justicia para mi esposa Sandra y el culpable libre. También nos escribió Kenny Hernández, exacto, se protege al delincuente, no podemos creer en estas leyes. Yo pido, ¿no? Que en atento a esta revisión, la doctora, pues bueno, casualmente traje la otra vez el caso de Vero Monroy, a sus hijos que están pidiendo justicia, a Verónica Monroy, y uno de sus amigos de este joven, hijo de Vero Monroy, era su maestra, la doctora Sandra. Fue un momento muy importante, ¿no? Cuando me dijo, era mi maestra. En serio, sí, muy grande, ¿no? Sus alumnos la apreciaban muchísimo. Una mujer que dejó 2 hijos, una mujer que también tenía sueños, que tenía
que cuidar a su niñita chiquita y que este sujeto quiso privarle de la vida a Sandra. Y pues bueno, en este momento doy por leído Raquel Bazán, dice, así es, desafortunadamente la fiscalía no hace bien su trabajo y siempre salen afectadas las víctimas. Eso se repite una y otra vez y esos errores se benefician los culpables. Los juzgadores necesitan preparación en temas de género, en juzgar con perspectiva de género, no atacando la falta de sensibilidad en el tratamiento de estos casos. Estoy de acuerdo con usted, pero también les falta profesionalización o técnica, ¿no? A estos policías les falta técnica, a estos peritos les falta más profesionalización, no lo sé, ¿no? Yo agradezco mucho que ustedes me acompañen, que hagan difusión a este tema y que, bueno, me quedo con estos dos presuntos responsables. Eh, la semana pasada, hoy no pudo venir Alvin Mendoza. La semana pasada nos acompañó a hablar de su hermana, Arely Mendoza, que fue asesinada en el 2019. Uno de los presuntos responsables, que es su esposo, ya está detenido, pero su cuñado está todavía prófugo. Eh, Desde octubre, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México hay una recompensa por 500,000 pesos quien dé información del paradero de este feminicida. Hoy lo hago público y pongo esta gaceta, aunque no nos han dado la cédula es esta que está acá, la de este sujeto, esa es la cédula, no las han dado, pero al día de hoy, mayo, podemos decir que ya existe la recompensa de este sujeto, José Luis Rodríguez Rendón. ¿Para qué? Para que su localización sea pronta y se presente ante autoridades. Y pues bueno, creo que es necesario pues revisar esta última diapositiva porque lo que yo requiero es que tengamos esta precisión de qué es el feminicidio y por qué no podemos pensar, como decía Ángela, ¿no? Yo le pido a los derechos humanos la revisión de lo que está sucediendo. Creo que es cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho, no, se ha quedado también, ¿no? En esta parte, creo que lo ha individualizado porque va caso por caso y no ha generado también el impacto hacia un proceso. Y creo que no es correcto, porque puedes lesionar a una mujer, pues lesionas a todas, porque a nosotros nos puede pasar a todas en cualquier lugar, y exactamente lo que no queremos, ¿ok? Entonces, bueno, pues al día de hoy termino mi sesión. Muchísimas gracias por acompañarme. No sé si quieren dar un comentario las que están aquí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.